Hola, ¿cómo están? Aquí estoy haciendo desde mi casa el micro de la FM Vive. Vamos a hacer un video hoy donde vamos a hablar de un tema muy candente como es la incertidumbre, un tema que está a flor de piel, podemos decirlo así, hoy en día. Entonces, si estamos hablando de incertidumbre, eso significa que no sabemos lo que va a venir, no sabemos cómo vamos a seguir adelante. Es como que estamos viendo todo a oscuras, ¿verdad? Bueno, justamente si estamos viendo todo a oscuras, es muy importante que le pongamos luz a la situación. ¿Para qué? Para poder avanzar, ¿sí? Es muy importante que nosotros podamos avanzar, por eso necesitamos ponerle claridad a eso que nos está ocurriendo en este momento. ¿Sí? Entonces, para poder llevar adelante esto, nosotros necesitamos ponerle nombre a lo que nos pasa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ponerle nombre a lo que nos pasa? Si nosotros no podemos nombrar algo, no le podemos dar solución. ¿Sí? Entonces, en busca de ese nombre, para nombrar esto que nos está ocurriendo a todos en estos momentos actuales, nosotros tenemos que identificar, ¿sí? Entonces, ¿cómo le podemos decir? Esta turbulencia que está ocurriendo a nuestro alrededor, le podemos poner el nombre de crisis, ¿sí? Abarca muchos aspectos, pero es muy importante que nosotros, podamos identificar qué es una crisis. ¿Qué significa crisis? Significa que es un momento de cambio, ¿sí? Y si es un momento de cambio, el cambio siempre implica una posibilidad. Sé que te va a parecer un poco loco lo que te estoy diciendo, pero realmente el cambio implica y significa una posibilidad. Más allá de que a veces tengamos la mente un poco más abierta a esto, a ser receptivos a esta situación y a veces nos cuesta un poquito más. Pero mi función es que cada vez más vos puedas tener este cambio en tu punto de vista para que justamente te abra posibilidad. Entonces, con este propósito, ¿en qué otros sectores vos has visto crisis en algún momento? A ver, pensemos. Nosotros vimos crisis, por ejemplo, en la sociedad, hay crisis de educación, de los trabajos, hay crisis del medio ambiente, en las economías, en las monedas y hoy, por supuesto, en la salud, ¿verdad? Bien, entonces vemos crisis o existen las crisis en un montón de áreas y seguramente me estoy olvidando algunas. Pero hay dos tipos de crisis muy importantes que se presentan. Esos dos tipos de crisis son la crisis de identidad y la crisis de valores, ¿sí? Estoy mirando un poquito porque, te soy sincera, tengo el teléfono apoyado en la compu y tengo miedo que se me caiga. Entonces, te comentaba, existen dos tipos de crisis, la identidad y la crisis de valores. Cuando hablamos de crisis de identidad, nosotros tenemos que hacernos tres preguntas. ¿Quién soy? Que esta pregunta, una de ellas es el quién soy, tiene que ver con el ser del individuo, tiene que ver con eso que tiene como eje la esencia, ¿sí? Entonces, la segunda pregunta es ¿a dónde voy? La segunda pregunta está orientada a la visión. A la visión me refiero en eso que yo quiero transformarme, donde es mi situación ideal, aquella que estoy visualizando y es hacia donde yo quiero llegar, ¿sí? Tiene que ver con la persona también, más allá de un objetivo. Y la tercera pregunta es el para qué estoy aquí, que es esa pregunta nos lleva al sentido de la vida. Es muy importante que en estos momentos de crisis vos identifiques cuál de estas dos crisis, de estos dos tipos de crisis estás atravesando. ¿Para qué? Para que lo podamos resolver. Bien, pero te he nombrado una, ahora te tengo que nombrar la otra. La otra son las crisis de valores, ¿sí?
Entonces, la crisis de valores tiene que ver con la ética y con la ecología de la ética. A ver, ¿qué significa? Ahora estamos en un periodo donde hablamos todo el tiempo de tener que reinventarnos, ¿sí? Bien, la ética tiene que ver con que eso con lo cual yo me reinvente, en eso nuevo en que yo me voy a transformar, no le haga mal a otras personas, ¿sí? Por eso hablamos de ecología de la ética. Y también es aquí donde, ¿cómo podemos llamarlo? Donde también tienen muchas falencias este tipo de crisis, porque los valores, mejor dicho, porque a veces actuamos a través del miedo, y cuando actuamos a través del miedo podemos incurrir en errores realmente que a veces son insalvables, y también donde nosotros ponemos en juicios exponemos nuestros valores o nuestra ética, y quedan ahí, como te decía, en tela de juicio, y nosotros tenemos que ver realmente que lo que yo hago, que lo que yo decido hacer en este momento realmente sea beneficioso para mí y para el resto, pero que no cause daño a ninguna parte. Bien, ¿por qué hablamos de esto, de la identidad y de los valores? Como te decía, porque ahí es donde nosotros, y que es muy frecuente que esto ocurra, que como lo estuve hablando en los videos anteriores, estamos parados cuando nos supera a veces una situación en el paradigma del miedo, ¿sí? Entonces, las personas aprendemos del error validado, ¿sí? Entonces, si nos estamos dando cuenta que tal vez algo no nos salió tan bien, o que no es la decisión correcta la que estoy tomando, o que tal vez incurrí en un error involuntario, entonces debo aprender de eso que me pasó, no castigarme, chicos. Y lo más importante es aprender de eso que me está ocurriendo en este momento, y que me puedo dar cuenta y que puedo modificar la situación. Es muy importante que aprendamos a soltar, ¿sí? A soltar el hecho de querer tener el control de todo. Eso es lo que nos lleva a meter la pata, por si lo quieren decir así, y cometer esos errores voluntarios o involuntarios, ¿sí? El hecho de querer controlar situaciones, el hecho de querer tener el control de todo. ¿Por qué? Porque cuando queremos tener el control de todo, lo que hace es que el miedo tenga control de nosotros. Y es muy importante eso. Bien, tengamos en cuenta que la crisis, para ponerle una mirada realmente que sea potenciadora, la crisis nos convoca y nos inspira, ¿sí? Por eso hablamos de que tenemos que buscar nuevas formas, nuevas herramientas para salir adelante. Entonces, realmente, ¿qué nos convoca en este momento? ¿Qué les parece? ¿Qué nos convoca en este momento? Nos convoca una sensación y un deseo. Una sensación que es de necesidad. Necesitamos hacer cosas nuevas, necesitamos dar un paso adelante, necesitamos salir fortalecidos de esta situación. Y también nos convoca un deseo, que es el deseo de avanzar. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces, necesito determinar qué me está pasando y qué quiero que pase. Eso es muy importante. A lo mejor te van a parecer preguntas un poco absurdas, no, son preguntas que te invitan a la reflexión para que puedas lograr el darte cuenta y poder avanzar. Lo que trato es de ayudarte a que salgas de esa situación que te está incomodando, que te está haciendo vivir mal, para que vos puedas avanzar. Entonces, determinar qué es lo que quiero que pase y sobre todo, cómo voy a conseguirlo, ¿sí? Son 3 preguntas. ¿Qué me pasa actualmente? ¿Qué quiero que pase? ¿Y cómo voy a conseguir eso que quiero?
plantéate estas tres preguntas y vas a ver que vas a empezar a encontrar el norte hacia dónde dirigirte y hacer que esta situación de incertidumbre empiece a bajar. Entonces, hay algo que me gustaría que lo tomes y si no lo puedes ver más allá de esta situación, lo puedes ver en otros momentos que también seguramente, como todos, nos han pasado cosas buenas y no tan buenas. Entonces es importante que vos sepas que los hechos no se pueden modificar, ¿sí? Pero que uno mismo puede modificar la interpretación de los hechos con el propósito de que nos abra posibilidades, ¿sí? A ver, esta situación de la pandemia no la podemos modificar, pero que nos vamos a quedar llorando, nos vamos a quedar golpeándonos la cabeza contra la pared, lamentándonos. No, debemos realmente cambiar la interpretación de lo que está pasando para encontrar una posibilidad, porque no queda otra. O sea, ¿cuál es la otra? El quedarme lamentando y no avanzar y quedarme en el mismo lugar mientras todo el resto que pudo tener una mirada de posibilidad está avanzando, ¿sí? Entonces, recuerda, los hechos son inmodificables. Yo puedo modificar la interpretación de esos hechos para que me abran posibilidades. El otro día estaba conversando con una persona que realmente, bueno, no la estaba pasando tan bien porque justamente se trataba de una empresa. Lo estábamos haciendo a través de esto de online. Y esta persona se estaba lamentando porque había perdido a su cliente más importante, que representaba el 85-90% de sus ingresos, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba pasando acá? Era muy importante que esta persona se pusiera a pensar en términos de posibilidad. Eso ya pasó, ya se perdió ese cliente que representaba ese 85-90% de sus ingresos. Lo importante es pararnos a analizar esa situación y ver cómo me voy a parar de ahora en más para que esto no me vuelva a pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué ha ocurrido en este caso? Cuando a esta persona se le desmoronó la economía cuando se le cayó este cliente, y esto ocurrió porque sin darse cuenta, ¿no? Hace un tiempo, cuando estaba en una situación de comodidad, por decirlo de alguna manera, cayó en esa situación de comodidad, permaneció en ese status quo, en una situación permanente. Total, el cliente grande yo ya lo tengo, estoy bien con esto, bárbaro. No hizo nada para conseguir más clientes, ¿sí? Entonces, cuando pasan estas contingencias que nos mueven, que nos alteran el estado de transparencia de nuestra vida diaria, nosotros, en vez de castigarnos y machacarnos y quedarnos en la queja y en el sentirse abrumados, es importante que tomemos el aprendizaje. A ver, ¿cuál es el aprendizaje en esta situación? Que nunca se debe dejar, la actividad constante de la búsqueda de nuevos clientes, ¿sí? Es un ejemplo para que lo podamos ver en un caso práctico donde esta situación, si bien es una situación difícil, me ha mostrado algo que yo estaba haciendo mal y que ahora necesito mejorar. Y es ahí donde uno encuentra la posibilidad. Bien, entonces lo mismo ocurre con los profesionales. Por ejemplo, yo también tengo una reducción de un 50% de lo que es mi atención al cliente, pero para mejorar esa atención al cliente puse más fuerzas, más empuje, más actividades para lo que son los trabajos online. Sí, mi actividad lo permite, pero si tu actividad no lo permite, ¿qué sí podés hacer a través de otros medios para poder ayudarte a salir de esta situación?
Lo mismo cuando a veces somos empleados. Hay personas que se encuentran trabajando desde sus casas porque justamente han visto la posibilidad de seguir trabajando, seguir generando desde sus hogares y se adaptaron perfectamente a las nuevas tecnologías. Perfecto, o a las nuevas formas, porque también cada uno buscó la vía para poder lograrlo. Pero también es cierto, y también me pasó en estas conversaciones online, donde existen empresas donde los empleados se van a su casa y parece que están de vacaciones. Y no estamos de vacaciones. Es importante que nosotros empecemos a tomar conciencia de la responsabilidad individual que cada uno tiene, ¿sí? Algunas personas se resisten a la tecnología, otras a las capacitaciones, otras al hecho de reinventarse. Debemos tomar plena conciencia de que existe un mundo actual que presenta nuevos retos y justamente ante esos nuevos retos el mundo actual demanda nuevos desafíos, ¿sí? Por lo tanto, demanda personas que se hagan cargo de esos nuevos desafíos. Entonces, nosotros tenemos que trabajar como empleados, por ejemplo, o cada uno desde su lugar, desde sus actividades autónomas, a transformarnos en personas indispensables en el mercado laboral. ¿Para qué? Para cuidar nuestra fuente de trabajo. Nosotros también, aunque ya tengamos un trabajo fijo, necesitamos prepararnos constantemente, capacitarnos constantemente para que yo sea un punto absolutamente de valor para mi empresa, donde lo que yo puedo dar o aportar a mi empresa es absolutamente necesario. Y así voy a cuidar también mi fuente laboral. ¿Se entiende? Bien. Entonces, si estamos con miedo a la incertidumbre, el miedo solo se calma con seguridad y la seguridad se consigue con recursos, ¿sí? Entonces, te voy a dejar 3 preguntas para que vos te las hagas y puedas dar ese pasito adelante en estos momentos para poder salir de esta incertidumbre y avanzar. Te voy a hacer estas 3 preguntas. ¿En quién te vas a transformar en estos momentos donde el universo nos apretó pidiendo que demos algo mejor de nosotros? Otra pregunta. ¿Qué necesitas para lograr esa transformación? Y otra, ¿qué compromiso tenés vos con vos para llevarla a cabo? No digamos cuando nos hacemos estas preguntas y se nos vienen las respuestas a la cabeza, no digamos la tan escuchada frase en estos días. Y no, cuando pase todo esto lo voy a encarar. La escuchaste seguramente o te escuchaste diciéndolo. Bueno, como existe un periodo de incubación de virus, como lo estamos escuchando todos todo el tiempo, nosotros también podemos incubar, si quieres llamarlo así, muchas cosas buenas para nosotros mismos, ¿sí? Entonces, no postergues nada, busca la forma y el medio para hacerlo ahora, ¿sí? Porque ahora es el momento. Y seguramente pensarás, ¿y si lo hago? Mirá si no me alcanza el dinero, mirá si estoy trabajando al vicio, mirá si le estoy poniendo energía de más a algo que no sé qué va a pasar cuando yo salga del aislamiento, ¿sí? Son todas cositas que se te pueden venir a la mente. Entonces, te propongo que te hagas la siguiente pregunta. ¿Y si no lo hago? Ahí está la clave. ¿Cuántas cosas buenas te vas a perder si no lo haces? Pensalo, reflexiona y toma acción.
Espero haberte ayudado con esta reflexión que la única intención que tiene es poder aportarte valor y motivarte para que no te quedes, para que avances, para que reduzcas la incertidumbre y para que cuando salgamos del aislamiento ya no tengas que prepararte, sino ya estés preparado. Y eso va a marcar la diferencia de algunas personas y de otras, ¿sí? Entonces, quiero dejarte solamente un comentario más. Vos sos mucho más grande que tus miedos, ¿sí? Y de todos los problemas que se te puedan presentar. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque me estás escuchando. Y si me estás escuchando, es porque has superado muchos desafíos en tu vida. Te dejo un abrazo, nos vemos en el próximo micro y desde aquí, desde la FM Vive, desde mi hogar y bueno, un abrazo inmenso y mucha luz para ponerle claridad a esta incertidumbre que solamente es momentánea. Gracias, chau chau.